Así que es muy importante que escuchen, no solo para los que quieren ser atletas olímpicos, sino para todos nosotros que tenemos la suerte de tenerlo. Te agradezco mucho, Fidel Antonio. Muchísimas, muchísimas gracias. Sí, buenas tardes para todos los que están conectados, algunos buenos días porque todavía no son las 12 en sus respectivos países. Estamos conectados para toda Europa, los países, los 9 países que están vinculados a este gran proyecto. Eh, eh, Vamos a tener la oportunidad de conocer algunas cosas referentes a algo muy importante que es el rendimiento deportivo. ¿De qué depende ese rendimiento deportivo? ¿Cómo desarrollarlo? ¿Y qué tenemos en la actualidad que nos pueda potencializar en la acción de obtener grandes resultados desde el punto de vista del deporte? Angie, creo que podemos comenzar ya, Angie, la presentación, y creo que es muy importante que veamos desde el punto de vista de qué es lo que ocurre a nivel del deportista que nos pueda ayudar a ese gran rendimiento deportivo. Bueno, ya Angie hizo la presentación nuestra, creo que muy buena. Se nos escapan ciertas otras informaciones más con respecto a nuestro currículo del deporte. Ya el doctor Eduardo también tuvo la oportunidad de hablar de quién éramos nosotros y a qué nos dedicábamos, y creo que eso es muy importante. Primero, cuando vamos a hablar del deporte de alto rendimiento, vamos a hablar de la enfermedad, vamos a hablar de todos los problemas que puedan estar causando algunas dificultades para este rendimiento y para que el atleta, porque no solamente velamos por el rendimiento deportivo, pedimos también siempre a los entrenadores que el objetivo primero nuestro se llama la salud del atleta. Nosotros sabemos que el deporte de alto rendimiento tiene algo en particular, no es saludable, porque el atleta tiene que desarrollar ciertas habilidades en las cuales va mucho más allá de lo que realmente pueda soportar el atleta o cualquier ser humano. Para esa obtención de esos resultados deportivos se necesitan muchas cosas que deben pasar en el deporte. Y para eso tenemos primero que conocer qué es lo que tiene el atleta dentro y qué es lo que pueda modificarse para poder dar la verdadera funcionabilidad y evitar esas enfermedades. Tenemos que conocer la célula. La célula, nosotros sabemos que Doctor, para... Sí, doctor, perdón que lo interrumpa. ¿Puede ir un poco más lento? Es que lo están traduciendo y va muy rápido. muy bien, muy bien. Sí, Muchas gracias. estamos a la orden. Sí, hablábamos precisamente de la funcionabilidad que tiene el ser humano y fundamentalmente el atleta. Hablábamos y decíamos de que el atleta, como parte de su rendimiento deportivo, necesita de velar más por la salud, que es lo primero que nos interesa en el atleta, y después el rendimiento deportivo. ¿Por qué? Porque hablábamos de que el rendimiento deportivo y la salud del atleta con el deporte de alto rendimiento, que no es saludable porque el atleta se somete a cargas de entrenamiento que van mucho más allá de lo que debe soportar un ser humano. Y precisamente de ahí está el resultado en que el atleta pueda tener el mayor rendimiento deportivo. Si no velamos por esa salud de ese atleta, no tenemos la oportunidad de mejorar esas condiciones. Y se basa en un equilibrio que establecemos entre carga, entrenamiento, descanso del atleta, con una serie de factores como la nutrición que se añade para que tenga el rendimiento deportivo ese atleta. Y entonces es muy importante este conocimiento que tenemos referido al atleta para hacerlo. La célula normalmente en el organismo tiene 4 necesidades para sobrevivir: el oxígeno, el agua, los alimentos y el glutatión.
¿Dónde está el problema aquí? Generalmente en no solamente los médicos deportólogos, en todos los médicos del mundo. El que no ha estado aquí en Inmunotech, ya que lleva un tiempo, sabe que nosotros los médicos tenemos algo, y es que no valoramos la función que tiene el glutatión dentro del organismo. Y pensamos que la bioquímica que dimos era para un momento determinado, pasar el año y ya, no tener la posibilidad del conocimiento de lo que pasa en el organismo. Todas las especialidades, sean clínicas, sean quirúrgicas o sean de otro tipo, dependen del glutatión. Porque en la cicatrización, cuando tenemos cirugía, se producen... Doctor, sí. doctor, perdón. Me están diciendo que sí va muy rápido. Necesitamos hacer una pausa, Perfecto. porque es Pepo, complicado poder traducirlo. Entonces, Pepo, hagamos una pausa, por favor. Pepo, tengo un problema. Me están saliendo todas las personas que están entrando en mi en mi A la hora presentación que y usted, no veo, a la hora que no, usted esté hablando, haga una pausa. o yo, para que me quiten algo que es lo que está provocando de que me sale encima de la pantalla, me están saliendo las personas que están entrando. Las van sacando de a poco, es que está siendo el host o Ah, el co-host y así es como aparecen. Entonces, te diría yo que, ves, por ejemplo, ahora entró Orlenda Secundina, entonces la vas a ver ahí, creo que es imposible porque vos sos co-host. perfecto, Y perfecto. te Ya diría entonces, yo simplemente no le des mucha importancia porque hay una persona que se está ocupando de ello. muy bien. No, es que no se veía ni la presentación, me salía propio en la pantalla de presentación. Ah, perdón. Y exacto. Y era lo que decía, doctor. Sí, hablábamos de que la mayoría de los médicos subestimamos el glutatión, la importancia que tiene el glutatión. Miren, el glutatión después del agua es la segunda molécula que tenemos en el organismo. O sea, que está por encima de los alimentos, está por encima del oxígeno que tenemos, y tanto los tres primeros son importantes como el glutatión. Todos, con todos morimos, con todos nos enfermamos cuando no lo tenemos. Unos más lentos que otros, pero sí en todo su momento tenemos esa posibilidad de que en un momento determinado aparezcan enfermedades, aparezcan trastornos que vayan en contra de esa salud. Por eso le digo que es importante que sobre todo los profesionales que están aquí, que son médicos, vean de esto y tengan conciencia de lo que le estamos hablando. Y el resto de los que están también conectados y quieran saber del deporte, como los propios entrenadores. Y fisioterapeutas, psicólogos que puedan estar conectados y sepan de dónde viene esto. Y ya creo que una de las cosas de las cuales debíamos empezar era precisamente de esa célula que es la unidad funcional de todo el organismo con todos sus elementos, como el caso de la mitocondria, importante en el caso del deporte. Creo que era una de las cosas que queríamos que tuviéramos conocimiento. Ahora, es muy importante también conocer cuáles son las características del deporte que nos hacen que haya una buena funcionabilidad y una obtención de una forma deportiva adecuada. ¿De qué depende esto en el deporte? Primero depende de la dotación genética, la edad, la capacidad que tiene ese organismo de entrenar. Ahí van muchos factores como el tipo de células musculares que predominan en cada uno de los deportes porque es muy importante para qué tipo de deporte vamos a hacer. Y es muy importante tener este conocimiento. También depende de las características de entrenamiento de ese atleta. Primero, la parte psicológica, que es muy importante en el desarrollo
y la obtención de resultados adecuados. Lo fisiológico, que interviene mucho y a veces muchos entrenadores obvian esta parte, sobre todo aquellos que dedican a hacer entrenamientos empíricos, o sea, no con características científicas y no tener un conocimiento adecuado de qué cargas de entrenamiento estamos aplicando. Lo otro es la técnica que vamos a emplear en cada uno de esos deportes. Es muy importante esto porque de ahí salen muchos récords debido a la forma en la cual entrenamos cada atleta. Fundamental el estado de salud, las enfermedades, las lesiones, la fatiga y la propia nutrición del atleta. Son factores de los cuales vamos a hablar y ustedes se darán cuenta de que el atleta es muy diferente a la persona que normalmente está haciendo ciertas actividades. Por eso le digo que tenga mucha atención con respecto a esto de lo cual estamos hablando, porque precisamente le vamos a dar algunos conceptos básicos en el caso del atleta, como son, primeramente, se ha demostrado que el estrés oxidativo está vinculado a la fatiga muscular. O sea, un atleta con estrés oxidativo, con cantidades de radicales libres dentro de esa célula que no los pueda eliminar, está muy relacionado con esa fatiga muscular. Determina la capacidad de recuperación tras el ejercicio y afecta el rendimiento deportivo. Es muy importante que tengamos en cuenta esto. ¿Por qué? Porque la oxidación celular es un proceso bioquímico asociado a la obtención de energía. Y el atleta necesita de una gran cantidad de energía para desarrollar esas actividades, tanto sea de entrenamiento como de actividad relacionada con el periodo competitivo. Esto va también en relación con las personas que son practicantes sistemáticos, que también cuando tienen un cambio de actividades se darán cuenta de muchas de las cosas que ocurren de lo que le vamos a hablar. La inducción del estrés oxidativo durante el ejercicio físico se ha propuesto como una de las causas de daño celular a nivel de la membrana del miocito. Y aquí es muy importante que escuchen, porque a veces nosotros hablamos mucho de lanceta de ácido láctico, hablamos mucho de que ocurren otros procesos dentro del atleta, mandamos hielo, mandamos explicaciones y no sabemos lo que está ocurriendo realmente en el atleta. En el atleta lo que hace es cuando tiene demasiados radicales libres, inflaman la membrana del miocito. Fíjense bien, olvídense ácido láctico, porque hay actividades en las cuales es puramente aeróbicas, o sea, actividades que no elevan el ácido láctico. Y sin embargo, los dolores musculares aparecen inmediatamente de esa actividad y no es el ácido láctico. Son la inflamación de la membrana de ese miocito, producto a la cantidad de radicales libres que trae como consecuencia. Y de ahí el excesivo padecimiento del dolor muscular después de estar realizando el ejercicio, incluso la fatiga muscular. Esto es muy importante que lo entiendan porque a veces, le digo, pensamos que es una cosa y verdaderamente son otros factores los que están influyendo la posibilidad de esa recuperación. Le digo que es muy importante, ¿por qué? Porque hay muchos factores y seguimos con los conceptos básicos para el entendimiento del resultado deportivo. Es que tanto el ejercicio físico aeróbico como el anaeróbico, los dos desarrollan estrés oxidativo. O sea, generan... Respira, espera, tomate un respiro, porque la persona
Tomate un respiro después de cada frase, Sí, ¿ok? Adelante. sí, decíamos, la lámina anterior, decíamos, tanto el ejercicio físico aeróbico como el anaeróbico generan esos radicales libres. O sea, porque necesita tanto el ejercicio aeróbico como el anaeróbico de energía celular. Y sabemos, como hablamos cuando, o sea, cuando se dijo de las necesidades de la célula, los tres elementos principales, o sea, principales en el sentido de que son necesidad de la célula, generan radicales libres por los procesos bioquímicos que ocurren a nivel de la célula. Agua, oxígeno y nutrientes desarrollan a nivel de la célula, potencializan la obtención de energía, pero también el aumento de la cantidad de radicales libres en la célula, que si no tenemos esa glutatión para eliminarla, trae como consecuencia su acumulación en esa célula. Y entonces por eso es que se dice que ciertos niveles de estos compuestos oxidantes ejercen un efecto positivo. ¿Positivo por qué? Porque nos hacen falta para la producción de esa energía que le hace falta al organismo. Hasta ahí, perfectamente bien. ¿Dónde está el problema? Cuando ese ejercicio físico se conjuga con algunos elementos externos, ya sean las condiciones climáticas, ya sea la propia nutrición, o sea incluso la utilización de la suplementación, que a veces tenemos aquello que le estamos dando suplementos y suplementos al atleta, y al final esa acumulación de los propios radicales libres que están eliminando la utilización de esos suplementos traen como consecuencia que se provoque el estrés oxidativo de la célula. Decíamos que otras condiciones como las condiciones climáticas, esto pueden desencadenar un desequilibrio, que es lo dañino para el atleta, entre la producción de esos radicales libres y la eliminación de esos radicales libres. Y la eliminación de esos radicales libres conocemos que dependen completo de la cantidad de glutatión que usted sea capaz de generar a nivel intracelular. Por eso es que no recomendamos ningún glutatión ni ningún producto que no sea el natural que entre a la célula y se forme dentro de la célula ese glutatión con el objetivo de normalizar todo lo que se acumula a esa célula. Porque esto, cuando la cantidad de agente o antioxidante, que en este caso como antioxidante maestro, el glutatión, no está en suficientes cantidades en estos atletas, nos trae como consecuencia el daño celular. Que este daño celular puede ser por enfermedades, puede ser por las llamadas lesiones de sobreuso, que son muy importantes y vamos a estar viéndola. Yo en mi proceso de formación del deportista como tal, a lo largo de estos 35 años, nunca vi un profesor que me dijera que las fracturas por fatiga, la periostitis, por ejemplo, que es una de las lesiones de sobreuso más importantes, se debían a algo que estamos viendo en este momento, que es el glutatión. ¿Por qué digo esto? Porque una vez que nosotros no tenemos suficiente glutatión en determinadas partes del cuerpo que tienen un sobreuso por la propia actividad física que desarrolla el atleta, nos puede conducir a una disminución del recambio fundamentalmente del calcio a nivel del hueso. Y esto trae como consecuencia también, producto al estrés oxidativo, que haya inflamaciones a ciertos niveles
que al final, por esos mismos trastornos que se provocan a ese nivel, nos lleven a fracturas por fatiga, que es muy importante. Todas las lesiones, por ejemplo, en la lesión del manguito rotador, que es llamado hombro de lanzador, la epicondilitis, el llamado codo del tenista, la impactación del carpo que se ve muy frecuentemente en los boxeadores, el squat que se ve muy frecuente en niños que están en proceso de desarrollo y crecimiento, o sea, la llamada rodilla de salto, y es precisamente por no tener niveles adecuados de recambio de muchos de los elementos que necesita en ese nivel para la obtención de la energía y la funcionabilidad por la actividad que se desarrolla. Lo vemos muy frecuente en nuestros atletas, sobre todo jóvenes. La epitrocleitis, que es el codo de lanzador. El tenista por fuera, el codista por dentro. Son mecanismos de producción diferentes. Y generalmente tienen otros factores externos que hacen que los factores internos de la propia biomecánica del deportista desarrollen esta patología. La tendinitis aquiliana, muy frecuente en los corredores de maratón, ultramaratón y otros deportes de resistencia que llevan el correr. Y la fascitis plantar, que también es otra lesión de sobreuso, en la cual el atleta constantemente está utilizando la parte plantar y está desarrollando procesos inflamatorios por la propia actividad que realiza en sobreuso, o sea, en sobredemasías, porque no permite sacar esos radicales libres, no permite que las células a ese nivel se recuperen adecuadamente y traen como consecuencia lo que hablamos inicialmente, esos procesos inflamatorios que no dependen de ácido láctico, que no dependen de otra cosa, sino dependen de muchas características que tienen esos propios deportistas. Es muy importante tener estos conocimientos a la hora de hacer un juicio referido a qué es lo que estamos viendo en el deportista. Y algo muy importante, que debemos conocer que en el consumo de oxígeno, los atletas de resistencia generalmente, fíjense, generalmente pueden utilizar hasta 15 veces más el oxígeno que una persona sedentaria. El oxígeno es uno de los principales agentes que se modifican y crean radicales libres para la obtención de la energía, y que es el que con mayor cantidad de energía el atleta trabaja. ¿Por qué? Porque es la llamada resistencia. En la resistencia se necesita mucha más energía que en los procesos anaeróbicos, o sea, donde no se utiliza el oxígeno. Y esto trae como consecuencia, como dijimos anteriormente, que ese atleta de fondo, ese atleta de maratón, ese atleta de ultramaratón, ese atleta de medio fondo, todo lo que tiene que tener la resistencia necesita esa cantidad, y por eso los volúmenes de oxígeno son tan altos. Entonces, de esto depende, en el caso del rendimiento deportivo del atleta, para obtener esos resultados. Hay algunos experimentos que se han hecho en los cuales los niveles de glutatión se han disminuido artificialmente. Ha traído como consecuencia que la resistencia de estos individuos disminuyó hasta un 50%. ¿Por qué? Porque al no tener glutatión, la célula, la mitocondria, que es donde se produce esta energía, no tiene la posibilidad de que esos radicales libres salgan y las células se mantengan muy llenas de ellos, y traiga como consecuencia de que ese atleta tiende a disminuir el rendimiento deportivo.
Incluso demostrado está que atletas con niveles de glutatión bajo son más propensos a llegar a algo que se llama sobreentrenamiento, donde estos atletas son capaces de correr 100 metros bien, pero cuando se trata de algo de resistencia no van a poder. Su rendimiento va a disminuir porque no tiene de dónde sacar ese oxígeno, ese volumen de oxígeno para la obtención de esa energía. Y es muy importante que conozcamos esto. Pero también en ensayos clínicos que hay una patente en Inmunotech, se ha demostrado que la utilización de algunos de este donador de cisteína, fundamentalmente en el caso del platino, ha aumentado la masa muscular y la fuerza muscular en un alrededor 13 a 17%. Pero también es muy importante conocer que los deportistas necesitan generalmente un 300% más de proteína para su desarrollo muscular que los pacientes sedentarios. ¿Para qué es la proteína esta? Precisamente para el desarrollo muscular. Pero si esta proteína, una vez que la tiene el atleta, no es capaz de tener una eliminación de lo que genera dentro de la célula, también en un momento determinado nos vemos en condiciones desfavorables. Por eso la valoración de algunos componentes proteicos que son bioquímicos, que son derivados de otra sustancia, es bueno conocerlo en el deporte, porque a veces, más que ayudarnos, nos pueden frenar el rendimiento deportivo. Le hablaba ahorita de esto que es muy importante, que es precisamente el primer inmunocal donde empezaron a salir los primeros campeones olímpicos, que es el platino. Porque el platino, además de tener el donador de cisteína, contiene también otros elementos como el sodio, el potasio y el magnesio, que además de crearnos un medio básico dentro del organismo, también intervienen en la contracción muscular, ya sea el músculo estriado, ya sea el músculo liso, ya sea el músculo cardíaco. Y muy importante porque el sodio generalmente en los ultramaratonistas se pierde y crean unos cuadros increíblemente de calambres musculares muy fuertes. Por eso es muy importante tener conocimiento que para nosotros el hecho de tener estos dos elementos, en el caso del sport, por lo que contiene también, y hablamos ahorita de algo muy importante, que es la relación que tiene que haber entre cargas, alimentación y recuperación. Un atleta que no tiene una adecuada recuperación no puede tener los elementos necesarios para el desarrollo de sus habilidades y la obtención de esa forma deportiva, como se llaman los mecanismos de supercompensación. Y en el caso del sport, muy importante, porque contiene sustancias, primero, que le van a aumentar el flujo sanguíneo hacia la célula. ¿Por qué? Porque va a haber una vasodilatación y va a haber también algo muy importante, que es el fortalecimiento de las paredes de los vasos sanguíneos, lo cual va a disminuir la resistencia periférica y va también a contribuir una mayor eficiencia del corazón en la actividad física. O sea, en el mejoramiento del gasto cardíaco. Y es muy importante conocer esto porque también este Inmunocal Sport contiene algo muy importante, que es el concentrado de cerezos ácidos para estimular la melatonina, o sea, la hormona del sueño, y tener una recuperación adecuada para soportar mejores y mayores cargas de entrenamiento al otro día. Esto es muy importante que lo conozcamos. Mire, aquí tenemos no solamente lo que hablábamos con relación a nuestros atletas,
sino una gama, una cantidad de atletas ya en el mundo de élite, lo cual cada día nos impresiona más por el rendimiento que tiene, por los récords que están estableciendo, por la cantidad de medallas que están obteniendo a nivel olímpico y en los diferentes clubes de fútbol en el mundo. Se ha desarrollado un movimiento en el cual muchos médicos del deporte están participando, y es que precisamente al tener niveles altos de glutatión vamos a aumentar la energía. ¿Por qué? Porque la mitocondria limpia, donde se desarrolla el proceso energético, donde se desarrolla la verdadera respiración intracelular, va a tener esa posibilidad de tener los almacenes de radicales libres limpios, y esto va a llevar como consecuencia de que va a producir mayor cantidad de energía. Pero también le va a aumentar los niveles inmunológicos, que son muy importantes, sobre todo en los periodos especiales de entrenamiento, donde la intensidad aumenta y las necesidades de energía son mayores. Y entonces es muy bueno tener esos niveles de niveles inmunológicos, el sistema inmunológico, porque trae como consecuencia que el atleta generalmente en esta etapa es más propenso a enfermarse como tal, con enfermedades respiratorias altas, con trastornos electrocardiográficos, y valga la redundancia en el electrocardiograma, con las extrasístoles que aparecen y otros procesos más. Pero también tiene la posibilidad de que el hígado se desintoxique. Y a nivel celular, Fidel ¿por qué? Antonio, discúlpame que te moleste, tenés un minutito más, ¿ok? No sé si Sí, tenés las diapositivas, pero un minuto no, más. ya, la desintoxicación del hígado y de la célula. El hígado, porque es donde se producen los procesos de gluconeogénesis, donde se vuelve a formar la glucosa o glucógeno a través de ese proceso de reconversión. Y de ahí reduce todas las molestias musculares, mejora el enfoque y la célula, porque también desde el punto de vista cerebral, para la atención y la concentración del atleta, los mejora. Estos son los aspectos que queríamos y teníamos en cuenta para este gran diálogo, y esperamos las preguntas que sean necesarias para responder. Muchas gracias. Muchas gracias, Fidel. Disculpa que te apuré un poco.